¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro apasionante capítulo de Futuro 360, que esta semana conmemora con un amor infinito el Día Internacional del Pingüino. Qué cosa más importante, ¿no? En un país en el que miramos tan poco a los pingüinos, los cuidamos pocaso, cuidamos poco sus ecosistemas. Nuestro respetuoso saludo a toda la comunidad de pingüinos que habitan en nuestro territorio y lo hacen un lugar tan especial para el planeta. Muy relacionado con eso es que vamos a avanzar sobre el siguiente tema. El océano, como ustedes saben, está en constante riesgo. De hecho, por eso también la población de pingüinos lo está. Y las especies que habitan en él, pingüinos y más, sufren mucho. Hoy sabemos que somos los humanos quienes estamos generando las grandes transformaciones también en ese ecosistema y los mayores daños. Así lo demuestra también el último reporte de la Subsecretaría de Pesca sobre el estado de algunas de las especies, que muestra que hoy el 28% de esas especies están en una condición de agotamiento. Es un informe al que ya le dimos un espacio en nuestro capítulo anterior, pero en el que queremos profundizar, porque el problema es mayor y somos un país pesquero con una costa enorme que está apostando sus fichas de alimentación futura a ese recurso. ¿Cómo está? ¿Qué podemos hacer mejor? Tanto más lo abordamos en la siguiente nota. La magnitud e imponencia del océano se hace pequeña frente a la cantidad de amenazas que generamos los humanos. El aumento de la temperatura, contaminación por plástico, la introducción de nutrientes que favorecen la aparición de marea roja son algunos de los problemas más graves. Pero esta amenaza es quizás una de las más ancestrales: la pesca. ¿Cuál es el punto de equilibrio entre esta actividad y la conservación de los océanos? Quizás los conceptos no parecen estar relacionados, pero la verdad es que no podemos pensar en incentivar la conservación del océano sin poner freno a la pesca indiscriminada. La conservación, obviamente, como su nombre lo indica, conlleva proteger, mantener, resguardar con una finalidad de largo plazo. ¿Para qué? Para que en este caso el océano pueda mantenerse saludable. Sin embargo, expertos establecen que esta importante tarea no se ha realizado de manera eficiente en las costas de nuestro país. El estado de las pesquerías viene siendo crítico en las últimas 2-3 décadas, no es algo nuevo. El último reporte realizado por la Subsecretaría de Pesca determinó que el 29% de las pesquerías en Chile se encuentran en estado de sobreexplotación, el 28% en condición de agotada. Es una buena noticia, aunque la cifra aún es alta. Cuando el registro de pesquerías sobreexplotadas disminuye, significa que se transita desde un estado de sobreexplotado a uno plenamente explotado o subexplotado. Y esto es importante porque permite definir cuáles son las condiciones de sustentabilidad de este recurso y si se han tomado o no las medidas de administración apropiadas para regular la captura de este recurso. Es precisamente la definición de las cuotas de pesca en cantidad y forma lo que generaría esta alarmante cifra. Uno de los temas claves ha sido la crítica respecto de que muchas de estas especies solamente son medidas individualmente, cuando en el fondo todas estas especies tienen una interrelación con otras especies, con el ecosistema en el que viven o con procesos físicos, bioquímicos que ocurren en el mar. Lo importante es que si es que las cuotas se realizan con parámetros, ¿cierto?, ajustados a una población, estas funcionan muy bien porque aseguran de alguna forma que quienes extraen estos recursos puedan tener una medida básicamente, ¿cierto?, que no afecta a la población como tal y no habría colapso. El problema es cuando estas cuotas, ¿cierto?, no tienen todos los parámetros ni los monitoreos de una población. Sin embargo, los expertos señalan que planificaciones como las cuotas de pesca no funcionan bien si no se acompañan de planes de recuperación. Cuando hablamos de poner límite a la pesca, hablamos de herramientas modernas de manejo, por un lado, de importantes bases científicas para adoptar decisiones de manejo y utilizar la mejor ciencia disponible para el manejo pesquero. Para buscar ese equilibrio también es necesario avanzar, y muchos países, entre ellos Chile, en la creación de áreas protegidas que lo que buscan es tener objetivos de conservación específicos de determinados ecosistemas y de elementos de la biodiversidad. Es importante tener en cuenta que estos procesos de recuperación son más bien lentos y el resultado depende mucho de la longevidad del recurso y hay que estarlo observando de un año para otro. Por eso es importante también aquí la investigación científica, la capacidad que tenemos efectivamente de invertir en más ciencia
y en más investigación sobre los recursos marinos. Pero no todo es negativo. Una de las especies que antes estaba en estado crítico, hoy está en números verdes. Que una de las pesquerías que produce un efecto positivo en el estado de todas las pesquerías en el informe que mencionamos es justamente el jurel, porque dado su manejo internacional, en el cual Chile, por cierto, participa, ha ido dando cuenta de una mejora constante en el estado de este recurso. ¿Por qué? Porque se han aplicado medidas de manejo, ha existido una baja pesca ilegal y sobre todo los riesgos se han mantenido bajos. La conservación de los ecosistemas marinos requieren de un equilibrio con la actividad pesquera, porque sabemos que un océano sano es clave para enfrentar la crisis climática. Esta es la tarea que está tomando el Tratado de Alta Mar, que busca garantizar un uso sostenible del océano al año 2030. Creo que lo importante es avanzar hacia un equilibrio efectivo. Hoy hay un desequilibrio importante respecto de la conservación y el uso sostenible con las actividades pesqueras. Lo que es importante ahora es que los operadores, los stakeholders, los pesqueros, el gobierno, los gobiernos, la sociedad civil, las agencias internacionales trabajen conjuntamente por este objetivo, lograr un equilibrio entre conservación y uso sustentable que sea real y efectivo. Ustedes saben que en Futuro 360 hablamos de la ciencia más abstracta, las bacterias, los extremófilos, y también de la más concreta, porque nos gusta llevar esta ruta que finalmente está tan conectada entre el desarrollo del conocimiento y la capacidad de implementar y mejorar la vida de las personas. De eso finalmente se trata la innovación, ¿no? Es parte de los desafíos que se ha planteado también este gobierno, no solo en materia de mejorar los procesos que ya conocemos, sino incluso se ha planteado, ustedes saben, la tarea de eventualmente cambiar el modelo de desarrollo, pensar cómo podría ser Chile si es que no necesariamente estuviera basado económicamente de la manera que se ha creado hasta ahora, ¿no? Para esto, Corfo ha buscado impulsar a través de distintos incentivos focos para llegar a metas que el gobierno se ha trazado, y queremos hablar sobre cuáles son esos focos, de qué manera podríamos ver los chilenos y chilenas el efecto de estos impulsos, y para eso estamos con Jocelyn Olivarí, directora ejecutiva de Innova Chile de Corfo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Lo primero que nos encantaría saber junto a la audiencia es hacia dónde podríamos mirar también desde Chile, un país que ha estado tan acostumbrado a una manera, el cobre o el vino o los salmones, ¿hacia qué otros lugares podríamos mirar si es que miráramos con los ojos de la innovación? Bueno, efectivamente, desde que llegamos aquí junto a José Miguel Benavente, vicepresidente de Corfo, a pensar entonces cómo podemos ir impulsando esta transformación productiva de la economía, nos imaginamos diversificando lo que producimos, ¿cierto? Hoy día, como tú bien decías, mucho cobre, productos típicos como, claro, el vino, el salmón, que si bien agregamos valor, existe un espacio para pensar y soñar e ir un poco más allá. Todo esto que hemos estado impulsando de la industria del hidrógeno verde, ¿cierto? El potencial que tiene ir utilizando nuestras ventajas competitivas, por ejemplo, a partir de la energía solar, y cómo podemos ir agregando valor para poder ir avanzando, ¿cierto?, a crecer en una dirección mucho más sostenible, al mismo tiempo que incorporando conocimiento, innovación, para ir pensando cómo transformar nuestra matriz productiva, ¿cierto? También, incluso a propósito del debate del litio, también cómo podemos ir pensando en agregar valor, cómo podemos producirlo de una manera mucho más sostenible, más eficiente. Y ahí el rol de la innovación, de la generación de ciencia, tecnología aplicado a resolver problemáticas, por ejemplo, que enfrentamos como sociedad, estos desafíos estratégicos de la descarbonización, ¿cierto? Cómo podemos ser más resilientes ante el cambio climático. La innovación juega un rol súper importante aquí porque va agregando valor, incorpora conocimiento, nuevas tecnologías para ir desarrollando nuevos productos, nuevos procesos que vayan sofisticando mucho más nuestra matriz productiva, y eso nos posiciona mucho mejor también en mercados internacionales. Me encantaría saber, ya que
pones este anuncio tan famoso que ha sido en torno al litio, ¿verdad? ¿Cómo ven desde Corfo las posibilidades justamente de innovar en el ámbito del litio para no hacer exactamente lo que hemos hecho en el cobre? ¿De qué manera podríamos agregar valor y qué oportunidades reales existen para nosotros? Porque a veces cuando decimos, bueno, pero produzcamos baterías, pero ¿podemos producir baterías? No sabemos. Entonces, ¿qué opinan ustedes desde ahí? Bueno, claro, a propósito de lo que se anunció, ¿cierto?, por el presidente, a propósito de la estrategia del litio, esto es un paquete bien comprensivo en el sentido que no solamente tiene que ver con la explotación, ¿cierto?, del litio, pero también con cómo vamos agregando valor, como tú bien dijiste. Y esto implica, por ejemplo, la creación de este Instituto Tecnológico y de Investigación para el Litio y Salares. ¿Qué significa eso? Ir definiendo qué tipo de brechas enfrentamos en el contexto de la producción de litio. También tenemos que investigar el potencial de ciertos salares. Entonces, para eso necesitamos identificar las brechas de conocimiento, las brechas tecnológicas, porque si queremos producirlo de manera más verde, que es lo que indicó el presidente, entonces tenemos que incorporar las tecnologías de punta que permitan hacer esto, pero de una manera mucho más verde. Entonces ahí se abre un tremendo espacio para incorporar conocimiento, hacer investigación y desarrollo, generar alianzas públicos entre públicos y privados para ir potenciando el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas soluciones, al mismo tiempo de ir investigando también, bueno, cuál va a ser el impacto en biodiversidad, por ejemplo, también investigar sobre las características, ¿cierto?, de cada uno de los salares para ver hasta qué punto podemos llegar, ¿cierto?, siempre produciendo de una manera mucho más responsable. Entonces vemos desde la Corfo que tenemos este desafío de ir generando conocimiento, ir cerrando brechas tecnológicas, porque la idea, como tú bien decías, quizás no producimos baterías de litios para incorporar en automóviles, pero sí tenemos un desafío, por ejemplo, para generar baterías o capacidad de almacenaje también a propósito de la energía fotovoltaica, porque la electromovilidad, incluso también el hidrógeno verde, que requieren de litio, de cobre, también incluso de grafito, es súper importante para ir entonces agregando valor, ¿cierto? De tal manera que no solamente produzcamos litio, sino que quizás también algunas baterías para almacenar la energía solar, ¿cierto? Que es porque se utiliza dentro de nuestra casa, ¿cierto? Nosotros estamos hoy día ya implementando, por ejemplo, automóviles que funcionan en electromovilidad en el sector minero. Entonces, las empresas también ya están incorporando en su planificación, bueno, cómo podemos producir de una manera mucho más verde y responsable con el medio ambiente. Es muy interesante el anuncio del centro tecnológico, pero entiendo por lo que dices que tiene mucho más un foco en cómo encontrar nuevas maneras más sostenibles de hacer la producción, más que en desarrollar cadenas productivas que agreguen valor. Tiene de las dos cosas. Tiene incorporar nuevas tecnologías para producción, también cómo vamos agregando valor, ciertos derivados del litio que puedan ir también aportando a la cadena productiva, todo el eslabón de la cadena productiva del litio también, al mismo tiempo de ir haciendo investigación asociada al impacto, por ejemplo, medioambiental, de abordar ciertos salares y también qué pasa con las comunidades aledañas. Todo esto implica abordar este desafío que tenemos como país, pero de una manera responsable con las comunidades y también con el medio ambiente. Eso implica también identificando, por ejemplo, qué tipo de equipamiento, cuáles son las brechas en infraestructura que necesitamos, qué tipo de equipamiento más verde, ¿cierto?, que no utilice diésel, por ejemplo, y que pueda utilizar hidrógeno verde quizá, o que incorpore la electromovilidad. Entonces, hay muchos desafíos en distintos frentes y al final desarrollar ese tipo de cosas te va generando una musculatura, porque eso implica que las empresas, los centros de investigación, las universidades incorporan la necesidad de generar nuevo conocimiento, nuevas tecnologías que hoy día se aplica a este sector, pero también va generando una rutinización de
hacer investigación y desarrollo empresarial, de hacer innovación empresarial, y eso se va incorporando en el ADN de las empresas y de los centros de investigación también. A eso es lo que apunta la Gerencia de Innovación de la Corfo, que al final del día las empresas vayan incorporando la innovación en su ADN. Ahora, para ir moviendo agujas. Sabemos que Chile no es un país particularmente innovador en términos como estadísticos, ¿no? No es que los empresarios chilenos tomen muchos riesgos, hay por supuesto casos, pero no es algo que esté muy metido en la cultura. De hecho, uno lo puede ver claramente en cuál es la participación de privado en ese presupuesto que siempre queremos mirar, que es el de innovación, ciencia, y que la OCDE busca que sea un 1% del PIB, que aquí siempre ha estado muy estancado, ¿no? Entre otras cosas porque no hay tanta inversión privada. ¿De qué manera esta nueva era en la que se busca un nuevo modelo de desarrollo, nuevas empresas, inversiones en estos ámbitos, está también de la mano con incentivos, subsidios, invitaciones concretas a la empresa para que se meta en estos pantalones que queremos estar de la innovación? Bueno, aquí efectivamente la Corfo se ha propuesto impulsar este nuevo modelo de desarrollo productivo que sea sostenible. Y para eso nos hemos propuesto ir avanzando hacia el cumplimiento de ciertas misiones, la descarbonización, por ejemplo, la resiliencia ante el cambio climático, que convoca a distintos actores del ecosistema de la innovación, a las empresas, centros públicos de investigación y desarrollo, a emprendedores y a emprendedoras y al mismo Estado, de manera que eso genera un consenso, una dirección hacia donde vamos. Y eso es súper importante porque en la medida que hay un consenso de distintos actores en la dirección hacia la que nos dirigimos, eso va generando también confianza para desarrollar proyectos de manera colaborativa. Y ahí es donde el Estado juega un rol de ir apoyando y esto que se ha llamado del Estado emprendedor, también de ir inclinando y participando también en este desafío que tenemos de ir desarrollando nuevas soluciones que puedan ir tributando al cumplimiento de las misiones, por ejemplo, o estos desafíos país asociados a la descarbonización. Entonces, por ejemplo, desde la Gerencia de Innovación tenemos distintos instrumentos que buscan apoyar a las empresas en el desarrollo de soluciones que contribuyen, por ejemplo, a la descarbonización. Hace poquito, por ejemplo, cerramos este instrumento, el CREA y Valía, que busca desarrollar prototipos de innovación y validarlos también, que tengan componentes de investigación y desarrollo. Acabamos de cerrar esto con 27 proyectos, 60% de esos ejecutados en regiones, un equivalente a unos 2.500 millones de pesos para ir desarrollando soluciones que contribuyan entonces a través de la innovación a contribuir al cumplimiento de estas misiones. Todo lo que tiene que ver con tecnologías climáticas, eficiencia hídrica, cómo podemos operar y producir de una manera mucho más circular. Ese es un desafío que uno ve que las empresas tienen y se suman a esto. Por ejemplo, si tú ves de las 5.000 empresas que hemos apoyado en la Gerencia de Innovación desde el año 2010, un 73% más o menos son micro, pequeñas y medianas empresas. Eso te habla que esto no es solamente algo de empresas grandes, hay empresas también de menor tamaño que también se suman a estos desafíos de ir cambiando la manera en la cual van operando e ir contribuyendo con sus soluciones, ¿cierto?, a estos desafíos que tenemos como país. Para terminar, me encantaría saber... parte de las cosas que se proponen mucho en el mundo económico es cómo uno decide como país, el país de qué quiere ser. Nosotros hemos anunciado que queremos ser un país de energías verdes, hemos anunciado que queremos ser un polo de innovación, en algún momento tuvimos un gran impulso con las startups. ¿Por qué nos queremos distinguir y de qué manera la Corfo está intencionando que nos distingamos por esa característica que tú nos vas a contar? Yo creo que tenemos que creernos el cuento de que Chile puede ser un referente en distintos ámbitos y posicionarnos también en el mundo como tomando ciertos liderazgos. Y hoy día uno ve
empresas que hoy día están marcando la pauta. Tenemos la oportunidad hoy día de ser un referente en el desarrollo de soluciones, por ejemplo, asociado a hidrógeno verde. Tenemos ventajas competitivas, no solamente en la producción, sino que también ser un referente, es decir, podemos incorporar hidrógeno verde también en nuestra producción. Tú ves hoy día la producción de acero está avanzando hacia cómo podemos incorporar el uso de hidrógeno verde en la producción de acero, cómo podemos incorporarlo también hacia una minería mucho más verde. Chile es referente hoy día en el mundo minero y podemos decir Chile puede avanzar en este sentido a partir de la innovación y de una producción mucho más responsable, mucho más verde, ser un referente en minería, pero también en desarrollo tecnológico y agregación de valor en el mundo de la minería, en el litio también y en otras actividades productivas. Y ahí la Corfo, ¿de qué manera está intencionando que seamos un referente en desarrollo tecnológico? Bueno, estamos apoyando no solamente con financiamiento, ¿cierto? Hoy día, de hecho, lo que nosotros aspiramos dentro de la Corfo, y eso es un sello muy importante, es ir duplicando, ¿cierto?, el presupuesto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación desde el año 2022, que era $900 millones. Queremos duplicarlo, llegar a los 1.800 millones de dólares, y eso significa ir gastándolo e ir invirtiendo más que nada estos recursos que provienen, ¿cierto?, contingentemente del litio en crecimiento de largo plazo. Ese es el sello, poder invertir estos recursos hoy día que son transitorios en proyectos que generen ingresos permanentes de largo plazo, que vayan transformando la economía del país y que se generen al final del día está como moviendo agujas. Chile, para el nivel de ingreso per cápita que tiene, debiera estar gastando 1% del PIB en investigación y desarrollo. Estamos gastando 0,34 hoy día. Entonces, con ese salto en el presupuesto, pero no solamente cantidad de recursos, sino que dónde los ponemos. Y Corfo no solamente es un financiador, ¿cierto?, de subsidios. Nosotros también tenemos el incentivo tributario. La Gerencia de Innovación hoy día administra este incentivo tributario para promover la investigación y desarrollo privado, ¿cierto? También va acompañando y va generando y acompañando en alianzas público-privadas y también incorporando a la universidad una hoja de ruta que nos haga sentido a todos, porque aquí esto no lo logra el sector privado solo o el sector público solo. Se genera en un contexto ecosistémico, porque cada actor del sistema de innovación tiene un rol que jugar, y en la medida que consensuemos el Chile que pensamos, hacia dónde vamos, yo creo que eso va a generar como un relato que nos convence, y eso tiene el potencial de ir permaneciendo en el tiempo y no cambiar cada vez que cambian los gobiernos, ¿cierto? Un énfasis. Yo creo que en la medida que generemos algo que nos haga sentido a todos y vamos todos hacia allá, a la descarbonización, cada uno desde el rol que juega, a partir de la confianza y de alianza, yo creo que podemos ir definitivamente moviendo agujas e ir instalando la innovación en el ADN, no solamente de las empresas, sino que también desde el sector público. Eso es lo que nos convoca. Te quiero agradecer mucho esta entrevista. Se nos quedaron abajo todas las innovaciones que tienen que ver con integrar a las mujeres al sector productivo, pero seguro tendremos otra oportunidad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Paloma. Efectivamente, tenemos la oportunidad siempre de transformarnos en algún sentido y en alguna ruta, y Chile hace harto rato quiere distinguirse por más y nuevas razones, ¿no? Los dejamos pensando en esta entrevista y generando sus propias ideas, y vamos a una pausa y volvemos con más. Francia ya tiene en marcha un proyecto de ley para aprobar licencias laborales a las mujeres que sufren de problemas asociados a la menstruación, menstruaciones dolorosas. Una idea que se está implementando también en otras partes del mundo. Los detalles, si usted quiere saber de qué se trata y cómo tal vez lo podemos copiar, nos los cuenta Magdalena Fuenzalida. Permitir a las mujeres ausentarse del trabajo en caso de tener dolores menstruales y sin descontar esos días de sueldo. Es la idea que gana terreno en Francia, donde un grupo de diputados preparan un proyecto de ley para crear una licencia menstrual. En algunas ciudades del país ya han logrado este avance,
como por ejemplo a funcionarias públicas de París. Me da mucho gusto hablar de la menstruación, o mejor dicho, del dolor, de la inmovilización que provoca, porque sigue siendo uno de los artificios más exitosos del patriarcado. Por eso te ofrecemos este voto. Las agentes públicas de la ciudad de París que lo padecen pueden beneficiarse de un permiso menstrual. Así que algunas sugerencias. En primer lugar, existe el deseo de que hablemos de todo esto y desafiemos en particular al gobierno en cuanto a la introducción de la licencia menstrual para todos los empleados del sector privado y todos los funcionarios estatales y hospitalarios que no pueden realizar su trabajo. Un dolor menstrual puede tener variadas causas, pero expertos de la salud indican que nunca hay que invalidar esta dolencia. Todo el tema de la menstruación muchas veces tiene como connotaciones negativas, siendo que la menstruación hoy en día se considera como el quinto signo vital, entonces habla como de tu bienestar también. Y muchas veces no voy a tener la causa en primera instancia, pero puedo hacer una buena historia clínica. Y ahí tú le preguntas, ¿te invalida? Porque una cosa es el objetivo y que ella me diga, me duele 8, pero hago mi vida normal. Entonces ahí hay que ver el umbral, pero siempre creerle a la mujer. O sea, la mujer que dice que tiene dolor es porque le duele. Es el caso de Rosario. Cuenta que desde el colegio ha sufrido un dolor que en momentos la ha invalidado. Yo describo el dolor como frío, es como casi que te pusieran una bolsa de hielo atrás, como un dolor de espalda, de repente me duele la cabeza. Si bien he ido a muchos especialistas y todo, la respuesta siempre es la misma. Hay mujeres que les pasa, hay mujeres que no. Y lamentablemente a ti te pasa. En su caso tiene la posibilidad de trabajar desde su casa en los días que lo requiere, pero sabe que no es la realidad de muchas. Me encantaría que sí fuese algo mucho más tangible, el hecho de que no necesariamente yo como Rosario, que sí puedo acudir a mi jefe o a mi jefa en este caso y decirle, ¿sabéis qué? Me siento mal. ¿Por qué no el día de mañana, ¿sabéis qué? Es esto y es así, lo presento y se acabó, y no tener que estar con esto o tener que llegar al momento de decir, de tener que ir a la oficina presencialmente, pasarlo mal. ¿Para qué llegar a ese punto si es que podrían existir otras maneras y otros caminos? Si bien esta idea ha comenzado a aplicarse en Europa, no es un concepto reciente. En Japón existe desde 1947 y en Indonesia desde 2003. Pero también Filipinas, Corea del Sur, Taiwán y Zambia. En nuestra región, este año México fue pionero en esta legislación, aunque desde algunas agrupaciones feministas plantean que iniciativas como estas podrían generar una mayor discriminación laboral en mujeres. Son muy pocas las mujeres que tienen un dolor inhabilitante, pero para esa mujer trabajar en esas condiciones no es posible. Pero a la vez pasaría que mujeres, en cierta manera, que postulen a un cargo o que están en altas esferas, va a ser una desventaja, porque si no, esta mujer puede presentar una licencia, que es lo que pasa con los altos cargos o con cualquier trabajo por las licencias de pre y postnatal, que muchas veces la mujer se considera como un cacho porque va a salir de licencia. Y lo que conversamos también de que en algunos lugares incluso se te pregunta si piensas embarazarte. Sabiendo cómo son los espacios laborales, en el momento en que la mujer se pida la licencia o la persona menstruante se pida la licencia y conteste feo o diga que no a un informe, que eso no pasa, que no se vaya a utilizar como un insulto es que estás menstruante. Los temas con nuestro útero pues sí está ligado a la discriminación, pero para eso se tiene que abordar dentro de los trabajos, tiene que haber una voluntad tanto personal como de la empresa, como de la Dirección e Inspección del Trabajo. En nuestro país, por el momento, existe un proyecto de ley que busca promover, resguardar y garantizar los derechos de las personas menstruantes, aún en trámite desde el año 2021, pero que no incluye el concepto de licencia menstrual. Llegamos a este segmento de los breves de Futuro 360 donde tratamos de ir otro poco más allá para que no se nos quede nada debajo de la alfombra de lo que está pasando en la ciencia, la tecnología, la innovación y el medio ambiente. Tener el celular y conexión a Internet es algo usual. Un nuevo estudio de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, junto a autoridades locales e internacionales, lo demuestra. Según la investigación, un 58% de los menores de edad tiene su primer celular con conexión a Internet antes de los 10 años. Una de las razones principales de este fenómeno es, por supuesto, lo que significó la pandemia, acelerando el fenómeno de digitalización y de muchas actividades cotidianas como la educación, incluso desde el nivel parvulario. Los encuestados afirman usar el celular para buscar información para tareas, enviar trabajos o revisar videos relacionados con la materia vista en clases. También la encuesta demuestra el uso recreativo, en que estas aplicaciones, las más utilizadas son TikTok, YouTube y WhatsApp. Finalmente, la investigación recalca un necesario seguimiento
acompañamiento de padres y docentes para aprovechar las oportunidades y el uso positivo de Internet, pero sobre todo, y aquí un gran énfasis, reducir los riesgos asociados a los usos de esta tecnología a temprana edad, que están ampliamente investigados y documentados por la ciencia. Bueno, los investigadores chilenos van a participar en un experimento en el reconocido colisionador de partículas de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, más conocido como CERN. ¿Ustedes conocen este proyecto? Es realmente algo monstruoso a través de lo que la humanidad está tratando de recrear, ni más ni menos que el origen del universo. Son profesionales de la Universidad Técnica Federico Santa María y del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, quienes van a ser parte de este experimento solenoide compacto de muones. Nadie pretende entender realmente ninguna de las tres palabras. Es un detector de partículas fundamentales que tiene por objetivo dar respuesta al origen de la masa de las partículas, estudiando el fenómeno más allá del modelo estándar. Esta es una colaboración que se remonta a la participación de los chilenos en la construcción de 33 módulos detectores de muones, ayudando a las últimas renovaciones del CERN y logrando que nuestro país tenga también tecnología de alto nivel. Los académicos aseguran que el trabajo efectivo necesita un poco más de tiempo, pero esperan lograr su meta, que es hacer que esta tecnología desde Chile logre innovar en uno de los experimentos más importantes del mundo. Hi! There's your friend Theo. There you go, say hello. Lo que estamos viendo, por extraño que suene, son tipos de loros comunicándose. Un papagayo, evidentemente, y un loro. Esta es una investigación entre expertos estadounidenses y escoceses que buscan conocer cómo las videollamadas podrían también beneficiar a las aves, que por naturaleza son muy inteligentes y sobre todo sociales, igual que nosotros. Inicialmente hicieron un estudio de prueba con 4 aves para ver si es que éstas realmente tenían la capacidad de vincularse socialmente a través de una pantalla. Luego de los resultados que fueron prometedores, decidieron reclutar a loros domésticos por medio de la plataforma Parrot Kindergarten, un espacio educativo para estos animales y sus dueños. Especialmente a los loros les enseñaron a tocar una campana para poder seleccionar a otra ave, imagínate, e iniciar una llamada, como elegir con quién van a tener su socialización el día. Pero a medida que se siguió el estudio, pasaron a una etapa denominada llamada abierta, donde las aves pudieron comunicarse con mucha mayor libertad y tuvieron sorprendentes resultados. Según los investigadores, los loros comprendieron que se estaban comunicando con otro animal y además, luego de entrar en contacto, comenzaron a realizar actividades propias como buscar alimento o volar por primera vez. El estudio va a seguir en camino y el próximo paso, aseguran los autores, va a ser delimitar los marcos éticos de esta inusual tecnología. ¡Wow! ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puede un loro hablar por teléfono? ¿Cuál es el marco ético exactamente? Me lo pregunto. Nosotros vamos a ir a una pausa y volvemos con más para que le avisen a cualquier loro que esté viendo Futuro 360 que al tiro volvemos. Habitualmente hablamos de lo que deberíamos ser los humanos y en ese sentido a veces es un poco aburrido escucharnos porque suena como que estuviéramos hablando de una utopía. Sin embargo, hay lugares del mundo que son referentes y que nos pueden ayudar a creer que es posible pensar en un mundo articulado de una manera distinta. Costa Rica es uno de esos lugares, es un país pionero en materia de conservación, biodiversidad y también hoy día en materia energética, algo que le hemos dado mucha pelota en el último tiempo en este programa. Por ejemplo, genera
energía en un 98% proveniente de fuentes renovables. Imagínense lo que sería para nosotros esa matriz. Y comparte con nosotros el hecho de tener una enorme riqueza de biodiversidad que también le permite equilibrar su balanza de cuánto aporta finalmente al mundo en términos de gases de efecto invernadero. ¿Qué lecciones podríamos aprender? ¿Qué pasos podríamos seguir? ¿Qué cosas fantásticas se están haciendo allá? De eso queremos hablar hoy día con Adriana Murillo, embajadora de Costa Rica en Chile. Muchas gracias por estar aquí, Adriana. Más bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar en este programa que siempre me ha gustado mucho. Nos encantaría aprender 3 o 4 o 10, las que alcancemos, lecciones que uno tal vez podría copiar en un país como Chile, porque a pesar de que Costa Rica está en Centroamérica y uno cree que está como en un lugar totalmente diferente, Costa Rica y Chile comparten muchas cosas. Tienen mucha diversidad de ecosistemas, tienen montaña y tienen playa, tienen volcanes, ¿no? Hay mucha riqueza de biodiversidad en ambos países. Y desde ese punto de vista quisiera partir por el hecho de que nos cuentes cómo es que Costa Rica cambió el ejército por la conservación. Bueno, muchas gracias. Sí, en Costa Rica en el año 49 se decidió abolir el ejército como institución permanente. Eso fue producto, digamos, de un conflicto armado que tuvimos y de alguna manera esos recursos han funcionado para invertir en desarrollo social. En ese año mismo, 49, también se creó el Instituto Costarricense de Electricidad. Digamos que las generaciones anteriores tuvieron una serie de decisiones visionarias y la creación del ICE permitió generar primero plantas hidráulicas, digamos, para generar electricidad sostenible y poco a poco se ha ido también diversificando las fuentes. Ahora también se usa bastante la geotermia, aprovechando también los recursos naturales que tenemos. Tal vez un 70% es hidroeléctrico, 14% aproximadamente es geotermia. El viento también se utiliza eólica en un 13% y la parte solar es un poco menor, 1% y biomasa. La parte de energía solar se utiliza sobre todo para los lugares más aislados, algunas comunidades indígenas, pero eso permite que nuestra matriz eléctrica, como mencionaste, logre desde hace casi 10 años tener 98,5% de energías limpias. Ustedes también tienen una política de conservación, tienen muchos parques nacionales y quisiera saber, porque aquí a veces suena como algo imposible de lograr, ¿no? ¿De qué manera ustedes han encontrado que esa opción es también una opción de desarrollo y cómo han logrado llevarla adelante, ¿no? Aquí parece infinanciable el deseo, ¿no? Bueno, sí, yo creo que nuestra experiencia muestra que el desarrollo sostenible no es incompatible con la conservación. En los años 70 fue que se inició con toda la generación de los parques nacionales. Nosotros habíamos tenido un proceso de deforestación bastante fuerte entre los 50, la industria del caucho, ¿no? hasta los 80. Sí, tenía que ver con la producción maderera y también con la extensión de la frontera agrícola. Llegamos a tener, digamos, un 20% de cobertura forestal al final de los 80, cuando fue lo peor, digamos, y ese proceso se logró revertir y ahora tenemos cerca de un 60% de cobertura forestal. Espérate, ¿y qué fue lo que les pasó? ¿Cuál fue la alarma? ¿Qué conflicto ocurrió? Porque he tenido aquí muchos biólogos evolutivos que dicen que para que algo se transforme tiene que haber un colapso. ¿Tuvieron ustedes un colapso real o simplemente un día se despertaron y dijeron esto no es posible, es el colmo que tengamos un 20% de cobertura forestal, revirtámoslo? Bueno, yo diría que también eso, todos los procesos internacionales también y el ecologismo en esa época incidió mucho en que se empezara a generar la creación de los parques nacionales, que el primero fue en el año 71. Pero todo eso fue un proceso porque la consolidación de los parques nacionales como sistema se logró hasta el año 1990 con el SINAC, que es un poco nuestro pañuelito de dominguear en el sentido que es todo un sistema bajo la coordinación del MINAE
pero que incluye muchas áreas de protección con diferentes formas de manejo, desde áreas, digamos, parques nacionales como reservas absolutas, donde solo se permite la investigación científica, hasta reservas privadas que también tienen unas categorías de manejo, pero con un sistema armónico, que es un poco lo que se está discutiendo en Chile actualmente con la ley del sistema de biodiversidad. Áreas protegidas y biodiversidad, que ojalá lo tengamos, ¿no? Ahora, entiendo también que ustedes tienen o le han dado un rol a las comunidades en el proceso de reprotección y recuidado del ambiente. Digo porque en algún momento no estuvieron tan cuidados. Entonces, ¿cuál es el rol que ustedes han identificado que tienen las comunidades en esta tarea? En esas áreas de protección, algunas de las áreas de protección tienen sistemas de manejo, digamos, duales, en donde la comunidad tiene una gran participación. También la creación del programa de pago por servicios ambientales ha sido bastante relevante, porque eso permite pagarle a las personas privadas por conservación, por los servicios ambientales que los bosques en sus fincas dan al resto del país. ¿Nos puedes explicar cómo funciona eso? El pago por servicios ambientales es un programa que también inició en los 90s, como hacia finales de los 90s. Pero es que es muy pionero. Y permite eso, que una persona reciba un pago anual por conservar su finca. Increíble. Por supuesto, puede tener un cierto manejo de la finca, tal vez agricultura local, pero una parte importante de la finca está dedicada a la conservación. Si bien el pago no es, digamos, muy grande, para muchas personas significa que pueden mantener una parte de su finca en conservación. Y ahora últimamente se ha priorizado también a las poblaciones indígenas como beneficiarios del pago por servicios ambientales. Entonces es algo interesante que también las personas han visto que puede tener una viabilidad económica. Y el otro aspecto que también le da una viabilidad económica es el turismo sostenible, dado que el turismo es bastante importante en Costa Rica. Entonces, para muchas personas también proteger el ambiente es importante para proteger su medio de vida, ¿no? Porque si trabaja en temas turísticos o temas relacionados con el turismo, donde se encadenan diferentes actividades, también tiene un interés personal en la conservación. Totalmente. Me encantaría conocer un poco los bordes de este turismo sostenible, porque bien sabrás que mucha gente dice, primero, el turismo sostenible no existe, porque la huella de los humanos existe por todos lados, pero además hay veces que por muy poco se toma ese cartel, ¿verdad? Como que, bueno, aquí yo reciclo papel, turismo sostenible, pero ¿qué condiciones tiene el turismo sostenible en Costa Rica para llevarse ese título a la casa, digamos? Sí, bueno, una de las cosas más importantes es que la mayoría de los hoteles son hoteles bastante pequeños relativamente, con 30 habitaciones o menos. ¿Eso es una definición del país o es una cosa que ocurrió naturalmente? No, ha sucedido así. Y también el ICT tiene certificaciones diferentes para los diferentes hoteles. No es que un gran hotel no pueda ser sostenible, puede hacerlo, pero en menores escalas, digamos que es más fácil tener ciertos elementos de sostenibilidad. Igualmente, la certificación del ICT, que muchos empresarios buscan, tiene una serie de parámetros para certificar que realmente hay sostenibilidad. Por supuesto, siempre se puede mejorar, ¿verdad? Pero también el interés de los turistas muchas veces que van a Costa Rica es de visitar los parques nacionales, y entonces también escogen hoteles o lugares de hospedaje que ofrezcan algunas condiciones mínimas de sostenibilidad. Me encantaría hablar ahora de los dolores de Costa Rica, porque cuando uno sabe que los ricos también lloran, en este caso que los sostenibles también lloran, entiende que también uno puede, ¿no? Y desde ese punto de vista, por ejemplo, ustedes tienen una alta producción de café. El café, si se realiza de una manera, es muy dañino para el suelo. ¿Dónde es donde ustedes sienten que todavía tienen que hacer un trabajo? ¿Dónde se fricciona el desarrollo económico con la sostenibilidad? ¿Y de qué manera llevan a cabo esos procesos de solución que hoy día en Chile son muy frecuentes? Sí, la producción agrícola en general
Cuando son grandes extensiones de cultivo, también es más difícil que esa producción sea sostenible. El café en Costa Rica tradicionalmente eran cultivos no tan grandes, entonces eso ha sido una ventaja. Igual se ha buscado que se generen un NAMA Café, que es programas para producir café de una manera baja en emisiones. Ahorita casi el 70% de la producción del café de Costa Rica se produce bajo esos NAMAs, pero alcanza sobre todo el proceso en los beneficios. El proceso agrícola todavía falta seguir generando acciones para que esa producción agrícola sea baja en emisiones. Ahorita se está impulsando un programa que se llama Paisajes Agrosostenibles y Deforestación Cero, que lo que busca es certificar productos agrícolas que se certifiquen que han generado cero deforestación y buscar, digamos, promover este tipo de productos agrícolas. Pero digamos que el café todavía es una industria que está bastante ya concientizada. Ahora lo importante es extender estos programas NAMA a otros cultivos, especialmente los cultivos que son grandes extensiones, son los que son a veces un poco más difíciles de trabajar. Totalmente. Para terminar, me encantaría hablar sobre cómo ven ustedes que se puede avanzar tal vez más rápido. ¿Cuáles serían las claves que tal vez compartirían con el resto de los países de Latinoamérica para acelerar un poco la urgente acción climática que tenemos pendiente en América Latina? Bueno, en el caso de Costa Rica, la clave es la electrificación del transporte, porque si bien nosotros tenemos una matriz eléctrica casi 100% sostenible, digamos, se ha incrementado bastante la energía geotérmica para darle más estabilidad al sistema, pero seguimos consumiendo muchos combustibles fósiles en el transporte. Si bien hay una ley de incentivos para los automóviles eléctricos, todavía nos falta trabajar en el transporte público eléctrico. En el caso de Chile tienen muchos buses ya, creo que ya van casi por los 3,000 buses eléctricos. Sobre todo en la Costa capital. Rica todavía es una cosa experimental, pero se busca en el corto plazo introducir unos 1,000 buses eléctricos para que genere un cambio real. En nuestro caso, esa es una de las áreas más importantes del plan de descarbonización, junto con también el área agrícola y de ganadería, que se están empezando a trabajar para la reducción de las emisiones. Entonces, dada la matriz eléctrica que se tiene, sería como el punto de inflexión para realmente bajar las emisiones y cumplir con nuestro plan de descarbonización. Embajadora, le quiero agradecer mucho por esta conversación aquí en Futuro 360. Siempre nos inspira el ejemplo de Costa Rica. No, muchísimas gracias por la oportunidad y quedamos también siempre a la orden para comentar cualquier tema ambiental que son de gran interés para nosotros. Lo mismo decimos. Muchas gracias por su participación. Nosotros tratamos de poner estos ejemplos y casos que son reales, que se pueden ser la matriz, una inspiración, entender de qué manera ocurre la transformación de la cultura para poder volvernos a un mundo que esté mucho más a favor de la vida, de otras especies y de la nuestra propia, ¿verdad? Hay mucho trabajo por hacer, así que nos encontramos muy pronto en otro capítulo de Futuro 360, que no se lo puede perder porque justamente viene el tercer capítulo de energía.